Monterrey, 1978. La noche caía con ese peculiar velo de humedad que solo la Sultana del Norte conoce, un manto espeso que hacía que los faroles de la colonia Fomerrey brillaran con un halo fantasmal. Eran las 3 de la madrugada del 11 de septiembre, un día que quedaría grabado en la memoria colectiva de Monterrey, no por su significado cívico, sino por el hedor insoportable que emanaba. De la taquería El Buen Sazón de Don Ramón, un establecimiento modesto pero siempre concurrido en la esquina de la calle 23 y la avenida Aztlán. La patrulla se detuvo con un chirrido de neumáticos gastados, y el sargento Ricardo Méndez, un hombre de 54 años con bigote recio y ojos cansados, bajó del vehículo. El aire era denso, pesado, una mezcla nauseabunda de carne quemada, grasa rancia y algo más, algo metálico y dulzón que se pegaba al paladar. La llamada anónima había sido escueta, casi un susurro de pánico. Vengan a la taquería, hay algo muy malo. Méndez, con 20 años de servicio en la policía judicial, había visto de todo, desde ajustes de cuentas entre narcos hasta accidentes industriales que dejaban escenas dantescas. Pero este olor era diferente. No era el de una fuga de gas, ni el de un incendio cualquiera. Era un olor que taladraba la nariz y el cerebro, que evocaba imágenes primarias de putrefacción y crueldad. 2 de sus agentes, jóvenes e inexpertos, ya estaban pálidos, intentando contener las náuseas con pañuelos sobre la boca. Méndez les hizo una señal para que esperaran, y con la mano en la culata de su revólver de servicio, se acercó a la puerta entreabierta del local. Una luz tenue parpadeaba en el interior, revelando sombras danzantes. Al entrar, el sargento Méndez se encontró con un escenario que desafiaba toda descripción lógica. El pequeño comedor de la taquería, normalmente bullicioso y lleno de risas, estaba en silencio sepulcral. Las mesas de formica y las sillas de metal estaban volteadas, como si una pelea salvaje hubiera estallado minutos antes, pero no había rastros de sangre en el suelo. El horror se concentraba en la cocina, de donde el olor era más intenso, más sofocante. Allí, sobre los fogones, un enorme trompo de carne giraba lentamente, su superficie carbonizada por un calor excesivo. Pero no era carne de cerdo, ni de res, ni de ningún animal conocido. Su color era de un rojo oscuro y anormal, con texturas que se asemejaban más a fibras musculares humanas que a las de un animal de 1900 granja. Los jugos que escurrían hacia la charola inferior tenían un brillo aceitoso y un tinte rojizo, que no era el de la grasa común. En el suelo, junto al trompo, yacía el cuerpo de Ramón el Taquero Salazar, un hombre corpulento de unos 50 años, conocido en el barrio por su buen humor y sus tacos económicos. Estaba tendido boca abajo, con un cuchillo de carnicero clavado en la espalda. Alrededor de él, regados por el piso de baldosas, había restos óseos pequeños, algunos fracturados, otros extrañamente pulidos. Una sierra de carnicero, brillante y ominosa, descansaba sobre una mesa de acero inoxidable, con lo que parecían ser fragmentos de tejido adheridos a sus dientes. El horror era tangible, palpable, un frío que calaba los huesos a pesar del calor sofocante de la cocina. Era evidente que lo que se cocinaba allí no era para consumo ordinario, y que el propio Ramón había sido parte de la macabra escena, aunque su destino final aún no estaba claro. El sargento Méndez sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Lo que encontraron en la segunda autopsia jamás fue incluido en el informe oficial. Lo que venía después sería aún peor. Antes de seguir, si usted está escuchando esta historia, me gustaría que me dijera en los comentarios desde qué lugar de México o del mundo nos escucha. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal para que no se pierda los próximos casos. El sargento Méndez, aunque curtido en 1000 batallas callejeras, no podía sacudirse la imagen de aquel trompo giratorio. Había algo en su grotesca normalidad que lo hacía más perturbador que cualquier charco de sangre. La escena era la obra de un demente, o de alguien que había perdido toda conexión con la humanidad. Los peritos llegaron poco después.
sus rostros reflejando el mismo asco y desconcierto que los agentes. El doctor Héctor Garza, médico forense del Servicio Médico Legal de Monterrey, un hombre de 60 años con gafas de pasta y una reputación impecable, fue el primero en tomar muestras del trompo. Su expresión, normalmente imperturbable, se contrajo en Minonsin, una mueca de horror al acercar el bisturí a la carne cocida. «Esto no es de animal, Ricardo», murmuró, su voz apenas un hilo. Esto es humano». La confirmación del doctor Garza fue como un golpe en el estómago para todos los presentes. Las pruebas preliminares en el lugar, realizadas con reactivos básicos, ya habían arrojado resultados positivos para sangre humana. Pero la idea de que los restos cocinados en Minonase, aquel trompo, pertenecieran a personas y que hubieran sido vendidos y consumidos, era una pesadilla. La autopsia de Ramón Salazar reveló que había muerto por una puñalada profunda que le perforó el pulmón, pero las marcas en sus manos y brazos indicaban que había luchado. Su cuerpo no mostraba signos de haber sido procesado para el trompo, lo cual era un pequeño consuelo, pero habría otra incógnita. ¿Quién lo había apuñalado? Y lo más importante, ¿de dónde había sacado la carne? El doctor Garza trabajó incansablemente durante las siguientes 24 horas, examinando cada fragmento, cada fibra, cada hueso encontrado en la taquería. Sus hallazgos fueron espeluznantes. Los restos pertenecían a múltiples individuos, al menos 6, según las estimaciones preliminares basadas en fragmentos dentales y óseos. Se trataba de adultos, algunos jóvenes, otros de mediana edad. No había niños entre ellos. La mayoría de los huesos presentaban cortes limpios, realizados con una sierra de carnicero, lo que sugería una habilidad macabra en el desmembramiento. Algunos fragmentos óseos, sin embargo, mostraban signos de haber sido golpeados con fuerza bruta antes de ser cerrados, indicando quizás una resistencia por parte de las víctimas. El sargento Méndez se sumergió en la investigación con una determinación sombría. Este no era un caso más en su carrera. Era una afrenta a la humanidad, un acto de barbarie que superaba cualquier cosa que hubiera presenciado. La taquería fue acordonada, y la noticia comenzó a filtrarse, primero como un rumor escalofriante entre los vecinos, luego como una verdad ineludible en los periódicos locales. La gente de Fomerrey, una colonia de 1900, obreros y gente trabajadora, estaba en shock. ¿Cómo era posible que algo así hubiera ocurrido en su vecindario, en una taquería que todos frecuentaban? La incredulidad se mezclaba con el asco y el miedo. La primera línea de investigación se centró en los empleados de la taquería. Ramón Salazar tenía 2 ayudantes, un joven llamado Miguel Torres, de 19 años, y un hombre mayor, Elías Benavides, de 58. Ninguno de los 2 había sido visto desde la noche del hallazgo. Sus casas estaban vacías, sus pertenencias intactas, como si hubieran desaparecido en el aire. Los vecinos declararon que Miguel era un muchacho callado y trabajador, mientras que Elías era un tipo más reservado, casi huraño, que apenas hablaba con nadie. La desaparición de ambos elevó las sospechas, convirtiéndolos en los principales sospechosos del asesinato de Ramón y de la atrocidad de la carne humana. Sin embargo, el sargento Méndez sentía que algo no cuadraba. Ramón Salazar, a pesar de su apariencia bonachona, tenía fama de ser un hombre solitario, con pocos amigos y una vida personal casi inexistente. ¿Por qué de repente involucrarse en algo tan horrendo? Y si sus empleados eran los responsables, ¿por qué dejar el cuerpo de Ramón en la escena del crimen y huir sin dejar rastro? La falta de sangre en el comedor y en la entrada de la taquería también era una anomalía. Si la carne había sido procesada allí, ¿dónde estaban los indicios de la matanza? Era como si las víctimas hubieran sido llevadas a la taquería ya desmembradas, o como si el lugar del crimen real estuviera en otro sitio. Estas preguntas carcomían la mente del sargento, sugiriendo una trama mucho más compleja y siniestra de lo que los primeros indicios revelaban. No era un caso aislado, eran decenas, quizá cientos, y todos conectados de una manera que nadie quiso admitió. El sargento Méndez
se obsesionó con los detalles ausentes. La pulcritud macabra de la cocina, el trompo girando con su carga abominable y la ausencia de los dos ayudantes. Decidió que la clave no estaba en lo que se veía, sino en lo que se ocultaba. Sus hombres peinaron la colonia Fomerrey, interrogando a cada vecino, a cada tendero, a cada parroquiano que alguna vez había comido un taco en El Buen Sazón de Don Ramón. La mayoría ofrecía la misma historia. Ramón era un hombre discreto, trabajador, que abría su negocio antes del amanecer y lo cerraba entrada la noche. Nadie lo recordaba con enemigos declarados, ni con hábitos extraños, más allá de su notoria soledad. Los testimonios sobre Miguel y Elías eran igual de vagos, figuras secundarias en la vida del barrio, casi invisibles. La búsqueda de Miguel Torres y Elías Benavides se extendió a los estados vecinos, con boletines de búsqueda que describían sus rasgos y su conexión con el horrendo crimen. La prensa, ávida de detalles, se abalanzó sobre la historia, publicando titulares sensacionalistas que avivaban el pánico entre la población. Las taquerías de Monterrey vieron una drástica caída en sus ventas, y el miedo a lo desconocido se arraigó en el corazón de la gente. Mientras tanto, en la morgue, el doctor Garza continuaba su minucioso trabajo. Sus análisis más profundos revelaron algo aún más perturbador. La edad de las víctimas no era tan homogénea como se pensó inicialmente. Había restos de personas que oscilaban entre los 20 y los 50 años, pero también encontró evidencia de tejido óseo más joven, aunque no de niños pequeños. La datación de los fragmentos óseos sugería que algunos de los restos llevaban más tiempo en proceso de descomposición que otros, lo que indicaba que la macabra producción de carne no era un evento aislado, sino una práctica que se había llevado a cabo durante un periodo considerable. La confirmación de que no eran solo 6, sino al menos 8 individuos distintos, y que la operación llevaba meses, sino años, dejó al sargento Méndez con un nudo en el estómago. No era un crimen pasional ni un ajuste de cuentas de poca monta. Era una empresa de terror, metódica y fría. La ausencia de un lugar de matanza en la taquería llevó a Méndez a reconsiderar la hipótesis de que las víctimas eran procesadas en 1960. Otro sitio. Revisó los planos del local, habló con los antiguos dueños del terreno y con los arquitectos que habían diseñado el edificio. La taquería era relativamente nueva, construida sobre lo que antes había sido un viejo almacén de abarrotes. Un detalle llamó su atención. En los planos originales se mencionaba un sótano, pero en la construcción actual no había acceso visible a él. Con una corazonada helada, Méndez ordenó a sus hombres que buscaran cualquier indicio de una entrada oculta. Después de horas de búsqueda, un joven agente golpeó una pared en la parte trasera de la cocina, detrás de un estante lleno de botes de salsa. El sonido era hueco. Con picos y martillos, abrieron un boquete, revelando una escalera de concreto que descendía a la oscuridad. El aire que emanaba del sótano era aún más denso y nauseabundo que el de la cocina. Una mezcla de humedad, putrefacción y un dulzor metálico que ya se había vuelto familiar. El sargento Méndez encendió su linterna y descendió, seguido de cerca por el doctor Garza y 2 de sus agentes. La luz débil de la linterna revelaba un espacio cavernoso, húmedo, con paredes de ladrillo enmohecido. En el centro del sótano, bajo una lámpara colgante que apenas funcionaba, se erigía una mesa de acero inoxidable, idéntica a la que se encontraba en la cocina de arriba. Sobre ella había herramientas de carnicero, cuchillos, sierras, ganchos y una trituradora industrial. El doctor Garza se acercó a la mesa, su rostro lívido bajo la luz tenue. «Aquí es donde ocurrió todo, Ricardo», dijo con voz quebrada. «Aquí es donde los desmembraban». En el suelo, junto a la mesa, había manchas oscuras y secas, restos de lo que parecía ser sangre y tejidos. Pero el verdadero horror estaba en las esquinas del sótano. Apiladas unas sobre otras, había varias cajas de madera, similares a las que se usaban para transportar mercancías. Al abrir la primera, el sargento Méndez contuvo un grito de asco. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel de estraza, había paquetes de carne, congelados,
y etiquetados con fechas. Fechas que se remontaban a más de 2 años atrás. No era un caso aislado. Eran decenas, quizá cientos, y todos conectados de una manera que nadie quiso admitir. Si esta investigación le parece importante, le pido que deje un me gusta y comparta este video. Eso nos ayuda a seguir contando lo que muchos prefieren ocultar. La revelación del sótano transformó el caso de un homicidio en serie en una operación de proporciones inimaginables. Las etiquetas en los paquetes congelados no solo indicaban fechas, sino también, en algunos casos, iniciales o números. El doctor Garza, con su experiencia, confirmó que la carne era, sin lugar a dudas, humana. Las muestras tomadas del trompo en la cocina coincidían con el contenido de varios de los paquetes del sótano. La trituradora industrial, cubierta de restos secos, era la prueba irrefutable del método de procesamiento. Era evidente que Ramón Salazar no solo vendía carne humana, sino que la procesaba él mismo, o con la ayuda de sus desaparecidos empleados. La policía comenzó a revisar los archivos de personas desaparecidas en Monterrey y sus alrededores de los últimos años. La tarea era titánica, pero la urgencia del caso impulsó a los agentes a trabajar día y noche. Los nombres en las etiquetas de los paquetes, aunque crípticos, ofrecieron las primeras pistas. Una inicial, una fecha, un número. Coincidentemente, varios de esos datos coincidían con casos de personas que habían desaparecido sin dejar rastro en la colonia Fomerrey y barrios aledaños. Jóvenes obreros, mujeres solas, hombres sin familia, todos ellos perfiles que a menudo eran olvidados por la burocracia policial, sus expedientes acumulando polvo en archivadores. La presión sobre el sargento Méndez creció exponencialmente. El jefe de la policía, un hombre ambicioso y preocupado por su imagen pública, intentó minimizar el alcance de la investigación. «Es un caso aislado, Ricardo. Un demente. Hay que cerrar esto cuanto antes», le había dicho en una reunión a puerta cerrada. Pero Méndez sabía que no era así. La meticulosidad de la operación, la duración en el tiempo, la aparente complicidad de los ayudantes, todo apuntaba a algo más grande. La ausencia de denuncias sobre el olor, que debía ser constante, era otro misterio. ¿Acaso los vecinos no sentían nada o preferían ignorarlo? Méndez decidió ir más allá de los expedientes oficiales. Contactó a su viejo amigo, el periodista de sucesos Rogelio Vargas, un hombre de 48 años, con una red de informantes que abarcaba todos los rincones de Monterrey. Le pidió que investigara sobre rumores, sobre desapariciones extrañas en el pasado, sobre cualquier cosa que pudiera conectar a Ramón Salazar con una red más amplia. Vargas, con su olfato para las historias oscuras, se puso a trabajar de inmediato, sumergiéndose en los archivos de periódicos viejos y hablando con los ancianos de la colonia. Lo que encontró fue inquietante, una serie de desapariciones no resueltas en los años 70, muchas de ellas de obreros que trabajaban en las fábricas cercanas, justo en la misma zona donde se ubicaba la taquería. Estos casos, que en su momento fueron atribuidos a la delincuencia común o a fugas voluntarias, ahora cobraban un nuevo y macabro significado. Algunas de las víctimas, según los relatos de sus familiares, habían sido vistas por última vez cerca del mercado de Fomerrey, a pocas cuadras de El Buen Sazón de Don Ramón. La conexión era tenue, pero lo suficientemente perturbadora como para no ser ignorada. El sargento Méndez comenzó a sospechar que Ramón Salazar no era el único eslabón en esta cadena de horror. La escala de la operación, la cantidad de víctimas y la frialdad con la que se llevaba a cabo, sugerían que había más personas involucradas, quizás incluso una red de abastecimiento o de distribución. La búsqueda de Miguel y Elías se intensificó, pero seguían sin aparecer. Los agentes interrogaron a sus familias, a sus amigos, a cualquier persona que pudiera tener algún tipo de contacto con ellos. Sin embargo, todos afirmaban lo mismo. Ambos eran hombres de pocas palabras, con una vida social reducida y un pasado sin incidentes que pudieran vincularlos a crímenes tan atroces. La ausencia de un motivo claro para el asesinato de Ramón Salazar por parte de sus empleados
si es que ellos eran los asesinos, seguía siendo un enigma. ¿Por qué apuñalarlo y dejar su cuerpo en la escena, en lugar de hacerlo desaparecer como habían hecho con las otras víctimas? La respuesta, Méndez lo sabía, estaba enterrada en el sótano, en las entrañas de esa taquería que había alimentado a tantos hombres y mujeres con un horror inimaginable. Monterrey, 1978. El aire denso del sótano, cargado con el hedor dulzón de la muerte y la humedad, se había vuelto una constante en la vida del sargento Ricardo Méndez. Las cajas de madera, apiladas como macabros bloques de construcción, contenían la prueba irrefutable de una depravación que desafiaba la comprensión humana. Cada paquete, envuelto en papel de estraza y etiquetado con fechas y, a veces, iniciales, representaba una vida arrebatada, una familia destrozada, un misterio que la burocracia había preferido ignorar. El doctor Garza, con la vista cansada y la voz ronca por las horas de análisis, confirmó lo que Méndez ya sospechaba. La carne del trompo y la de los paquetes era la misma. Restos humanos, procesados con una frialdad industrial, listos para ser servidos. La trituradora, los cuchillos, las sierras, todo hablaba de una operación metódica, llevada a cabo con una pericia que iba más allá de la simple locura. Ramón Salazar no era un simple taquero, era el ejecutor de un horror silencioso, un carnicero de hombres. La revisión de los archivos de personas desaparecidas en Monterrey se convirtió en una tarea monumental. Cientos de expedientes, acumulados, durante años, fueron desenterrados. Sus páginas amarillentas revelando historias de obreros que no regresaron a casa, de mujeres jóvenes que se esfumaron sin dejar rastro. La coincidencia de fechas y, en algunos casos, de iniciales con las etiquetas de los paquetes del sótano, comenzó a dibujar un patrón escalofriante. La mayoría de las víctimas eran individuos con pocos lazos familiares, obreros de las fábricas cercanas, gente humilde que, al desaparecer, no dejaba un vacío lo suficientemente grande como para generar una investigación exhaustiva. Eran los olvidados, los que nadie buscaría con la misma intensidad que a otros. La presión sobre Méndez se intensificó. El jefe de la policía, un hombre más preocupado por las apariencias que por la justicia, insistía en que se trataba de un caso aislado, la obra de un demente. «Cierre esto, Ricardo. La gente está asustada, las ventas de las taquerías por los suelos. Necesitamos una resolución rápida», le había ordenado. Pero Méndez no podía cerrar los ojos ante la magnitud del horror. La duración de la operación, la cantidad de víctimas, la aparente complicidad de los ayudantes, todo apuntaba a algo mucho más grande que un simple asesino solitario. La ausencia de denuncias sobre el olor, que debía ser constante en una colonia tan densamente poblada, era un enigma que carcomía su mente. ¿Era posible que nadie hubiera notado el hedor de la muerte? ¿O que lo hubieran ignorado deliberadamente? Antes de seguir, si usted está escuchando esta historia, me gustaría que me dijera en los comentarios desde qué lugar de México o del mundo nos escucha. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal para que no se pierda los próximos casos. Méndez, desconfiando de la burocracia, se apoyó en su viejo amigo Rogelio Vargas, el periodista de sucesos. Rogelio, un hombre de 48 años con una red de informantes que abarcaba todos los rincones de Monterrey, se sumergió en los archivos de periódicos viejos y habló con los ancianos de Fomerrey. Sus hallazgos fueron inquietantes. Una serie de desapariciones no resueltas en 1909. Los años 70, muchas de ellas de obreros que trabajaban en las fábricas cercanas, justo en la misma zona de la taquería. Casos que en su momento fueron atribuidos a la delincuencia común o a fugas voluntarias, ahora cobraban un nuevo y macabro significado. Algunas víctimas, según los relatos de sus familiares, habían sido vistas por última vez cerca del mercado de Fomerrey, a pocas cuadras de El Buen Sazón de Buna. Don Ramón. La conexión era tenue, pero lo suficientemente perturbadora como para no ser ignorada. El sargento comenzó a sospechar que Ramón Salazar no era el único eslabón en esta cadena de horror. La escala de la operación, la cantidad de víctimas y la frialdad con la que se llevaba a cabo sugerían que había más personas involucradas,
quizás incluso una red de abastecimiento o de distribución. La búsqueda de Miguel Torres y Elías Benavides se intensificó, pero seguían sin aparecer. Los agentes interrogaron a sus familias, a sus amigos, a cualquier persona que pudiera tener algún tipo de contacto con ellos. Sin embargo, todos afirmaban lo mismo. Ambos eran hombres de pocas palabras, con una vida social reducida y un pasado sin incidentes que pudieran vincularlos a crímenes tan atroces. La ausencia de un motivo claro para el asesinato de Ramón Salazar por parte de sus empleados, si es que ellos eran los asesinos, seguía siendo un enigma. ¿Por qué apuñalarlo y dejar su cuerpo en la escena, en lugar de hacerlo desaparecer como habían hecho con las otras víctimas? La respuesta, Méndez lo sabía, estaba enterrada en el sótano, en las entrañas de esa taquería que había alimentado a tantos hombres y mujeres con un horror inimaginable. La investigación del sótano continuó, revelando más horrores. En un rincón oscuro, los agentes encontraron una pila de cuadernos viejos. Eran los diarios de Ramón Salazar. En ellos, con una caligrafía pulcra y metódica, el taquero registraba cada ingreso de carne, cada procesamiento, cada venta. No había remordimiento, solo una fría contabilidad de sus crímenes. Los nombres de sus víctimas, las fechas de sus desapariciones, incluso pequeños detalles sobre sus vidas, estaban anotados con una precisión escalofriante. En algunas entradas, Ramón mencionaba a los proveedores y a los compradores, aunque sin dar nombres explícitos. Hablaba de un mercado para su peculiar mercancía, de clientes que buscaban sabores exóticos y que pagaban generosamente por ellos. La red era más grande de lo que Méndez había imaginado. La revelación de los diarios de Salazar envió un escalofrío por la espalda de Méndez. No era solo un demente, sino el engranaje de una maquinaria de horror. Los proveedores resultaron ser un grupo de hombres desalmados que, aprovechándose de la vulnerabilidad de los obreros y de la ineficacia policial, secuestraban a individuos solitarios o sin familia en las zonas industriales y en las afueras de la ciudad. Los compradores eran un círculo selecto de individuos adinerados, pervertidos por un gusto macabro, que buscaban sensaciones extremas y que, con su dinero, garantizaban el silencio y la impunidad. La taquería de Ramón no era solo un punto de venta, sino el centro de una red de canibalismo que operaba en las sombras de Monterrey desde hacía años. Los diarios también arrojaron luz sobre el destino de Miguel y Elías. En una entrada de hacía varios meses, Ramón describía cómo había probado la lealtad de sus ayudantes, obligándolos a participar en el proceso. Al principio se resistieron, pero el miedo, las amenazas y posiblemente una parte de las ganancias los habían doblegado. Sin embargo, en la última entrada, escrita la noche anterior al descubrimiento, Ramón se quejaba de la falta de compromiso de Miguel y Elías. Mencionaba una discusión acalorada, una amenaza de ambos de ir a la policía. La conclusión era obvia. Ramón los había asesinado para silenciarlos, dejando sus cuerpos en un lugar aún desconocido, probablemente desmembrados y procesados como el resto de sus víctimas. El cuerpo de Ramón dejado en la cocina era una macabra ironía, una advertencia de que nadie podía traicionar al taquero de madrugada. Méndez, con las pruebas en mano, confrontó a su jefe. La revelación de la red de proveedores y compradores, muchos de ellos personas influyentes, generó un pánico en la cúpula policial. La orden fue clara. El caso debía ser cerrado de inmediato, minimizando el alcance del horror. Se arrestaría a los proveedores conocidos, se destruirían los diarios de Salazar y se presentaría a Ramón como un lunático solitario que había actuado por su cuenta. La verdad sobre los compradores y la extensión real de la red sería enterrada para siempre. Méndez se negó. Filtró copias de los diarios de Salazar a Rogelio Vargas, sabiendo que el periodista no dudaría en exponer la verdad, sin importar las consecuencias. La publicación de la historia en el periódico de Rogelio Vargas fue un terremoto en Monterrey. Los titulares, aunque censurados en parte por la presión oficial, insinuaban la existencia de una red de canibalismo y la complicidad de personas poderosas.
La indignación pública fue masiva. Sin embargo, la reacción oficial fue implacable. El sargento Méndez fue destituido de su cargo, acusado de insubordinación y de filtrar información confidencial. Rogelio Vargas fue amenazado y su periódico sufrió presiones económicas que lo llevaron al borde de la quiebra. Los proveedores fueron arrestados y juzgados en un juicio rápido, pero la identidad de los compradores nunca fue revelada públicamente. El caso de El Taquero de Madrugada fue oficialmente cerrado, presentado como el acto de un demente solitario. La verdad, la terrible verdad sobre los 47 obreros y la red de depravación, fue sepultada bajo un manto de silencio y complicidad. Años después, en 1985, Ricardo Méndez vivía recluido en una pequeña casa en las afueras de Monterrey, su salud quebrantada por el estrés y la amargura. Rogelio Vargas, aunque su carrera periodística nunca se recuperó del todo, siguió escribiendo en pequeños periódicos, siempre con la esperanza de que algún día la verdad completa saliera a la luz. La taquería, El Buen Sazón de Don Ramón, fue demolida y, en su lugar se construyó un pequeño parque infantil. Sin embargo, los rumores persistían. Los vecinos de Fomerrey contaban historias de un olor extraño que a veces se sentía en el aire, especialmente al caer la noche. Hablaban de sombras que se movían en el parque después del anochecer, de niños que desaparecían por un momento y luego regresaban confundidos, sin recordar dónde habían estado. Algunos ancianos juraban haber escuchado, en el silencio de la madrugada, el sonido de una sierra, un rumor metálico que venía de las entrañas de la tierra. Y si usted llegó hasta aquí, es porque estas historias le importan. Suscríbase, deje su comentario y dígame, ¿cree que algo así sigue ocurriendo hoy, en silencio? El horror del taquero de madrugada, aunque oficialmente olvidado, nunca dejó de susurrar en los rincones oscuros de 1960. Monterrey esperando el momento de resurgir.